ya estamos en comunicación con alguien que yo sé que es querido por nuestro público, con el legislador porteño del Frente de Todos y asesor presidencial, Leandro Santoro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Buen día. Bien. A ver, yo veo un gobierno hacedor, un gobierno que hace constantemente. En algunos casos nos puede dar buenas noticias y en otras, en el mundo en el que vivimos, simplemente mostrarnos que no nos va tan mal como a otros. Y al lado, por ahí como en una línea paralela que a veces se cruza, pero en general es como un ruido, las quejas, los reclamos, las operaciones y qué sé yo. Y uno se pregunta si en algún momento se te puede cruzar, te puede generar un problema serio, o si uno va a poder seguir gobernando a pesar de ese ruido constante. O sea, es decir, si ese ruido puede ser peligroso, o si se puede gobernar a pesar de las marchas, a pesar de todas las cosas que van sucediendo. ¿Vos cómo lo ves? Me parece que se dan las dos cosas, que hay que gobernar a pesar de ese ruido y que ese ruido puede ser peligroso teniendo en cuenta las experiencias de otros procesos democráticos en América Latina. Creo que hay una situación de malestar general en toda la región, muy acentuada por la pandemia, que es anterior a la pandemia, pero que se acentúa por la pandemia, que lleva a que muchas personas cuestionen la legitimidad del orden democrático. A diferencia de lo que pasaba años atrás, no es una alternativa a un golpe militar clásico, no es una alternativa tampoco una suerte de golpe blando, pero sí hay la pérdida de legitimidad de los procesos democráticos para resolver los problemas. Y lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Bolivia, lo estamos viendo en Ecuador, en distintos países de la región sucede esto. ¿Qué creo yo? Que en el caso de la Argentina tenemos la suerte de que hay un tejido social mucho más robusto que en el resto de los países de América Latina, que hay una tradición política más robusta, que se construyó sobre la base de un movimiento obrero organizado, se construyó sobre la base de un pacto democrático que permitió juzgar a las juntas militares, un nunca más, un sistema político que a pesar de todo tiene un nivel de capacidad de interpelar a la sociedad por encima de la media de la región, y eso habla muy mal de la región, pero que no está fuera de la región. Y la verdad es que cuando vos ves estructuras sociales muy precarias, cuando vos ves sistemas de decisiones muy condicionados por las corporaciones, y cuando ves además el agravamiento de todos los indicadores socioeconómicos como consecuencia de la pandemia, si no tomas nota de que algo está pasando, cometes un error. Uh-huh. Ahora, uno ve algunos indicadores, vos no sé si viste los últimos números de la industria está creciendo muy fuerte. No hubo una crisis financiera, no hay corrida del tipo de cambio, al contrario, se están achicando las brechas. Se volvieron a generar empleos en el último mes. No hay como algo que el gobierno funciona bien, pero después pierde en la narrativa. Sí y que no. presenta algo y le dura 24 horas, 48 horas y ya la agenda lo tapa con otra cosa. Sí, pero a ver, Roberto, esto yo lo vengo hablando hace bastante tiempo, inclusive antes que sumo Alberto. Pensemos la sociedad como una pirámide. La base de la pirámide tiene cierta contención como consecuencia del despliegue de los movimientos sociales y las políticas sociales de distribución del ingreso que se aplicaron durante el kirchnerismo y que incluso se mantuvieron durante el Macri. Primer punto. Segundo punto, arriba tenés una franja que para mí es la que está más jodida, y arriba de esa franja tenés los sectores sindicalizados y organizados en el marco de convenios colectivos de trabajo, paritarias, que son los que mejor están. Y más arriba de eso tenés los sectores medios altos y las clases dominantes. El problema son los sectores que están entre la clase baja no estructurada y la clase media. Es el trabajador pobre, es el monotributista, es el autónomo, es el laburante en negro. Esa estructura de precarización socioeconómica hace que la reactivación demore muchísimo en llegar. Y eso además está muy agravado con el tema de la pandemia. Ese es el sector que hizo la revuelta en Chile. Ese es el sector al cual le cuesta más al Estado Nacional en cualquier país de la región llegar con políticas focalizadas o con políticas que lo contengan. Porque toda la estructura de la seguridad social siempre se pensó, y mucho más en el caso nuestro de la Argentina, atado al trabajo. Entonces, esa informalidad genera una suerte de malestar que no logra traducirse
todavía en una demanda concreta ni en una expresión política concreta de ese sector. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que hay una disputa en la construcción del sentido que está llevada adelante por los grandes medios de comunicación y por el poder económico, que obviamente identifican este conflicto, porque este sector, además del que te hablo, algunos lo llamaron moyanismo social, para otros era el electorado de masa, para otros es el tercio flotante, que tiene características de vida similares a los laburantes, pero que tiene la sensación de que puede caerse en cualquier momento, los laburantes formales. Este sector es un sector que cuesta organizar, pero que al mismo tiempo, digamos, está inserto en distintas actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, estoy seguro que hay muchos policías pobres, de esto que estamos viendo hoy en la televisión, que dicen que cobran 37, 35, 40 lucas, que están dentro de esta franja, ¿no? Que seguramente viven en barrios populares donde los servicios públicos son muy malos, que seguramente tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes y que seguramente, como tienen muchos de ellos familias numerosas, el salario, la verdad que no les alcanza para nada. Y acá hay un tema. Entonces, la derecha amplifica este tipo de cosas, construye sentido sobre estas contradicciones, y obviamente que eso hace reflejo con el malestar de la clase media, que, digamos, que angustiada por la situación socioeconómica y además también vista como debilitada en su poder adquisitivo como consecuencia de la pandemia, empieza a sentir que estamos en una situación de conflicto. Ahora, lo que está pasando en todo el planeta y muchísimo más en la región. No es que nos está pasando solamente a nosotros. Lo que es llamativo en el caso de nuestro país es la forma de procesar esto, y es el grado de manipulación en el debate público que hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, durante las sesiones del Parlamento, donde mientras estaban discutiendo medidas concretas para resolver los problemas de la gente vinculado al sector del turismo, en la calle había un montón de gente protestando como si se estuviera discutiendo la reforma judicial. Para mí eso es un botón de muestra claro de lo que está pasando. Esto que decís vos, un gobierno que hace, lleva una propuesta concreta. Miren, muchachos, vamos a hacer esto para incentivar el sector de servicios, ¿no? Se empieza a discutir cómo se va a discutir. Un sector de la derecha argentina pone la traba, no en el contenido de la agenda parlamentaria, sino en el método de discusión. Los medios de comunicación muestran eso como la lucha de la resistencia contra el intento de una reforma judicial que va en función de la impunidad de Cristina, y todo el mundo discute en función de eso, cuando en realidad lo que está pasando dentro del Congreso no tiene nada que ver con eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo diría, el gobierno, además de hacer gestión, tiene que hacer política. Porque si vos no salís a ganar la discusión política, ese era un momento bisagra para explicarle a la sociedad argentina lo que estaba sucediendo. Muchachos, les están haciendo creer que acá estamos discutiendo una cosa para privilegiar un sector corporativo de la política, y en realidad lo que estamos haciendo es tratar una ley, dos leyes, esa y el aumento de las multas para la pesca ilegal, que hacen a la economía de todos nosotros. Así de perverso es el funcionamiento. Yo creo que ahí desaprovechamos la oportunidad de desenmascarar cómo se construye el sentido. Bueno, ahí hay algo que hoy en Argentina no está garantizado: el derecho a la información, ¿no? Y a mí me parece que es responsabilidad del Estado, que debería hacer algo o intentar hacer algo para... Sí, es más responsabilidad de la política. Porque, a ver, Roberto, ahí tienen que estar los ministros, los funcionarios dando el debate público. ¿Qué es esto? ¿Que se trata un proyecto de ley que fuiste a tu casa? Yo no lo entiendo. A ver, te pongo en este caso concreto, pero puede pasar todos los días. La gestión política va asociada a la militancia política en un país como el nuestro. Incluso el PRO, digamos, tenía funcionarios que, si bien no venían de la política, cuando tenían que llevar adelante sus programas, la militaban y ponían el cuerpo y iban a los programas de televisión y recorrían y estaban. Vamos a ser tan ingenuos de pensar que es solamente una construcción mediática. Ellos son una construcción fuertemente mediática, pero también demostraron que tenían vocación militante. Y a mí lo que me llama la atención es que muchos compañeros nuestros no están demostrando esa vocación militante. Hay que salir a dar el debate político y hay que estar en el territorio, ambas cosas. Después viene lo otro que decís vos, ¿no? Que coincide también. ¿Te referís a los ministros? Sí, claro, a los ministros, a todos. A todos. O sea, acá, digamos, la autoridad se ejerce, la política se defiende, se construyen ideas. O sea, es cierto que hay un conglomerado mediático que construye el sentido independientemente de que vayas o no vayas, ¿no? Porque hay programas de televisión donde no te invitan, pero ponen videos de funcionarios o de políticos oficialistas y después opinan sobre eso y van de a poco construyendo una realidad, haciéndole decir al funcionario algo que nunca dijo.
¿no? Yo estoy cansado de ver esas situaciones y se empiezan a construir, viste, opiniones sobre discusiones berretas y delirantes que se están construyendo en la edición o en el recorte de un discurso. Ahora, por otro lado, eso es cierto, lo que yo creo que a eso haces referencia a vos cuando decís el derecho de la información, ¿no? Y el abuso que hay de posición dominante a la hora de crear. Bueno, esto, por ejemplo, lo de Clarín con lo de la Cámpora organizó la quema de barbijo, es como también un botón de muestra, ¿no es cierto?, de cómo operan. Pero por otro lado, también nosotros tenemos la responsabilidad, desde la política, no digo desde el Estado, de dar una batalla por la construcción del sentido, de poner en riesgo el prestigio personal de cada uno, a dar un debate político donde obviamente vas a salir raspado. ¿Me entendés? Esto es lo que yo estoy diciendo. Paré un poco con esto de especular con que no me raspen a mí, porque el que termina poniendo el cuerpo es el presidente. ¿Vos no creés que hubo dirigentes, exfuncionarios kirchneristas que fueron tan golpeados en la persecución que los que están hoy tienen miedo a que les ocurra lo mismo? Tal cual. Tenés razón. Sí, no lo había pensado, pero simplificaste en una frase todo lo que yo dije en 20. Por algo sos Roberto Alvar, gran periodista. Escúchame, hablemos de la hora. Ahora están hablemos un poquito del día de hoy, porque hoy también habría que hacer política, porque el anuncio de Kicillof va a ser mañana, y hay que llegar a mañana en paz, y en este momento cada vez hay más ruido en la puerta de la Quinta de Olivos. ¿No habría que salir ahora también a hablar? ¿No habría que hacer política durante estas horas? Estratégicamente lo que hay que hacer es resolver ya el tema salarial de la policía. Ya. Porque, ojo, a mí lo que me preocupa, que creo que a cualquier persona más o menos inteligente le debe estar pasando lo mismo, es el efecto cadena hacia otros lugares, de la geografía argentina y de la estructura del Estado. Puede haber otras fuerzas que se sumen y puede suceder en otros territorios. Exactamente, o inclusive en otras disciplinas. Puede pasar, todo el mundo hay atraso en los salarios del sector público en todos lados. Y además me parece que hay un sector de la prensa que va a tratar de amplificar esto para mostrar ausencia de poder. Entonces acá lo que hay que hacer es responder fácil y rápido, digamos. No hay mucha complejidad. Para mí esto se resuelve el tema salarial de la policía, lo primero que hay que hacer, y después se ordena todo lo otro. Básicamente, digamos, porque el Estado finalmente, digamos, se considera como que es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. O sea, vos podés fijar condiciones de gobernabilidad y todo, porque siempre está la amenaza del uso de la fuerza como garantía de cumplimiento de una norma o del orden constitucional. Hoy es peligrosísimo. Los patrulleros en la puerta de Olivo es una cosa de loco. Para nada tiene que... O sea, yo no lo identifico como un golpe blando, pero las imágenes son muy parecidas a las imágenes que uno vio en Ecuador cuando trataron de destituir a Correa. O sea, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero ojo que eso después, la construcción del sentido, el imaginario colectivo, digamos, eso deja una huella. No es que esa huella después tiene consecuencias políticas, también se está equivocando, porque en realidad no se construye solamente con argumentos. En realidad se construye con argumentos, con sensaciones, con emociones, con sentimientos, con operaciones, con parte de verdad, con parte de mentira. Y bueno, y eso tiene una huella en la memoria colectiva. Porque consentirlo también puede significar una pérdida de autoridad. Exactamente. La última, sin hacerlo personal, yo creo, a diferencia de lo que se suele decir del gobierno, que es un gobierno bastante eficaz, es decir, que tiene varios funcionarios que trabajan muy bien. Se ve claramente en economía, se ve claramente en salud. Ahora, sin embargo, ¿no habíamos armado un gobierno para la unidad nacional, el fin de la grieta, qué sé yo? Ya nos dijeron que no, ya entendimos que no. Y ahora por ahí, viste, como en el fútbol, cuando vas a jugar un partido y el otro equipo jugó distinto a lo que esperabas y metes un par de cambios, porque el partido es otro. No habría que armar un equipo. No habría que armar un equipo por ahí, ¿no? Para este nuevo partido que nos planteó el adversario. A ver, en el fondo, yo no le voy a escapar el cuerpo a lo que me está preguntando. En el fondo, esa pregunta que vos hacés analiza la posibilidad de un cambio de gabinete. Si yo opinara sobre eso, le estaría faltando el respeto al presidente. El que tiene que definir el gabinete es el presidente de la Nación. Ahora, en términos del equipo político
que excede quiénes son los funcionarios, ¿no? Es decir, va más allá de los del cuerpo técnico, los directivos, una cosa más, abusando de la metáfora futbolística que vos ponés. Yo creo que se necesita, en lugar a dudas, que haya otra actitud. Está claro que el partido se juega con más contacto físico, con más roce. Acá, digamos, no alcanza solamente con anunciar cosas y esperar que la sociedad interprete las buenas intenciones de nuestras decisiones políticas. Capaz Acá que parece... entra un jugador que te cambia todo, ¿no? Yo hoy a la mañana hablé, ¿viste? A mí me parece que labura muy bien todo el equipo ahí, Cafiero, Guzmán, Culfa, Cecilia Todesca, Mercedes Marco del Pon. Me parece que Guado indudablemente es un jugador importantísimo. Me parece que el equipo de salud anda muy bien. No sé cuál es, me parece que eso, ¿no? Que hay, como decís vos, hay más contacto físico y ahí nada, eso hay que jugar un poco más fuerte. Que Cristina lo tenía eso. Hay que mirar a la gente a los ojos. Hay que mirar a la gente a los ojos. Y el único que mira a la gente a los ojos es el presidente. Es Alberto, claro. Sí. Hay que mirar a la gente a los ojos y explicar lo que está pasando, decir a dónde queremos ir, si nos equivocamos, pedir disculpas, corregir, si nos están armando una operación, salir a desmontarla, si estamos haciendo algo bien, hay que explicarlo y salirlo a vender en el buen sentido, obviamente vender mediáticamente. Lo que hay que hacer es mirar a la gente a los ojos, estar en el territorio, con las dificultades que tiene la pandemia, con todo lo que nosotros ya sabemos, digamos, ¿no? Y después, otra cosa que es muy importante, salir a confrontar discursivamente con los discursos que están circulando. Digamos, para mí es suponer que el peso de la realidad se impone en la sociedad argentina. Porque vos podés ser un gobierno que trabaja, que resuelve el problema, y con el correr de los meses la gente empieza a creer lo contrario. Debe decir, che, no puede ser esto. Y sí, macho, puede ser, digamos. ¿Por qué? Porque, a ver, si consiguieron que un tipo como Macri sea el representante de la lucha contra la corrupción, imagínate si no tiene un valor superlativo en la construcción de la subjetividad en la Argentina, hermano. O sea, claro, para que hayan logrado hacer eso significa que en la sociedad argentina hay cuerdas que se manejan que nosotros obviamente no tocamos, pero que sin embargo son muy eficientes para construir sentido común, para construir ideología, para construir discurso, para construir parte también de la realidad, porque la parte de la realidad no es solamente la realidad objetiva, sino la realidad subjetiva, y ahí estos tipos han demostrado ser muy eficientes para eso. Sí, pero no es lo mismo dejarle los espacios que estar ahí, ¿no? Ni hablar. O sea, andá a dos voces, andá, ¿viste? Pero andá a dos voces, andá. Yo recién escuchaba a Aníbal, que decía que si él le hubiese tocado gestionar este tipo de quilombo, le ponía el cuerpo. Decíamos, acá, ¿viste? Vos tenés que estar en el territorio, tenés que estar con la gente, tenés que ir a dos voces, pero no solamente... Ojo, hay un error en suponer que esto se construye solamente en los medios de comunicación. Esto es, los medios de comunicación, es el territorio, es la política, son los foros internacionales, es todo el tablero. Entonces, bueno, Aníbal vivió, yo me acuerdo siempre, las primeras épocas de los piqueteros, donde lo primero que hizo fue darle un celular a cada uno y a partir de ahí ya estaba más que enfrentándolos, estaba coordinándolos, ¿no? Exactamente. O sea, inmediatamente el tipo se metió en el problema. Y entonces, en vez de tener un quilombo atomizado, los piqueteros terminaron siendo una solución para un momento en que todo podía haber explotado. Sí, claro. Y eso se hizo. Todos los sectores que están... Acá lo que hay que entender es que la sociedad está viviendo un estrés en todo el mundo, pero en los países de América Latina, donde la estructura social es más precaria, que es lo que te decía al principio, ese estrés es más intenso. Claro. Ahora, nosotros tenemos que estar cerca de todos los sectores que están en crisis. De todos los sectores, de la policía, de los gastronómicos, de los enfermeros, de los de la construcción, del comercio, digamos, de los sectores de la cultura. Hay un montón de sectores que están en crisis, que le están pasando mal, que no se hubiesen ni imaginado a principio de año que iban a estar pasando por esta situación. Y la política tiene que tener la capacidad de empatizar, pero no solamente en términos del discurso, sino también estar, te digo con humildad, o sea, me la paso recorriendo comedores comunitarios, escuelas, hospitales, hay que estar, digamos, para algo sos esencial, no es solamente para ir a los programas de televisión. Si sos esencial es para poner el cuerpo. Y quienes tienen más yo no tengo capacidad de gestión, capacidad, digamos, no tengo capacidad porque no soy funcionario, digamos, ¿no es cierto? No tengo la posibilidad, no tengo firma, no tengo posibilidad yo estoy afuera de la estructura del gobierno, soy legislador porteño, pero quienes tienen la suerte de estar llevando adelante funciones de gobierno, tienen la responsabilidad política de poner el lomo.
de poner el lomo en todos lados, cada una de las áreas. No hay tanto solamente con mandar proyectos de ley al Parlamento o con sacar resoluciones, digamos. Es muy importante dar la pelea en los términos que se la da como militante político, digamos, poniendo el cuerpo y bancando fundamentalmente, mirando a la gente a los ojos, Roberto. Esto es lo que me parece la clave de la explicación, digamos. Cuando vos mirás a la gente a los ojos y la gente te cree o no te cree en función de tus convicciones y de los intereses que vos defendés. Esta es la clave de la gobernabilidad en un contexto tan complejo como el que nos toca enfrentar en los próximos meses. Hoy todos seguimos pensando que tenemos una base democrática que nos hace, no sé si invulnerables, pero menos vulnerables que otros a distintos tipos de golpes. Y yo he contado más de una vez que cuando llegó Evo a la Argentina, después de que se le salvó la vida, que tuvo que escaparse, cuando vino a la radio, y yo lo primero que le dije fuera del aire es, ¿qué te pasó? Y me dice, no me la vi venir. Sí. Hay que verla venir. Sí, claro. Claramente. Yo creo que la Argentina tiene una capacidad ciudadana más fuerte que la boliviana, sin lugar a dudas. Tiene muchas cosas que nos distinguen en este sentido para mejor. Pero como decís vos, no somos invulnerables de ninguna manera. Ojo, porque además las cosas en América Latina cambian muy rápido de la mañana a la noche. Esto, digamos, uno lo tiene que ver. Fíjate, si vos le hubiese preguntado, por ejemplo, a los brasileños si veían posible un impeachment contra Dilma, y seguramente antes de que empiece hubiesen dicho que no, o si hubiesen visto, si se hubiesen imaginado la posibilidad de que metan a luz la hubiesen dicho que no. Bueno, a ver, si les pasa a los demás, ¿por qué no te va a pasar a vos? Digamos, ¿no? O sea, yo en este sentido, la verdad, lamentablemente para mi salud física y mental, siempre pienso el peor escenario. O sea, como diría Gramsci, ¿no? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Siempre pienso el peor escenario y trabajo con el optimismo, o sea, de la persona que cree que las cosas van a salir bien, digamos. Pero la verdad es que hay que salir de la posición de la zona de confort, macho. Hacer política en América Latina, digamos, no es administrar la felicidad, es administrar la escasez, ¿viste? Y para buscar la felicidad del pueblo argentino. Entonces, eso requiere que nosotros tengamos, digamos, una actitud, digamos, mucho más proactiva y una actitud mucho más militante en el ejercicio de la función pública. Esto no es Europa, donde vos tenés funcionarios fríos que toman resoluciones y después te van al supermercado a comprar un queso y un vino, como le hemos visto a Merkel, y no pasa nada. Acá, viste, si no hacen bien las cosas, digamos, salís a la calle y te putean, o sea, ojo con esto. Y ojo, obviamente, digamos, pero ni siquiera lo digo a los nuestros, lo digo en general al sistema político, porque muchos de los que están tirando el mantel de la oposición, digamos, como la mayoría de estos diputados que le envenenan la cabeza a la gente repitiendo los argumentos de algunos periodistas, van a tener el mismo problema cuando les toque gobernar a ellos, como lo han tenido, digamos, en los últimos meses del año 2019. Porque están todo el tiempo jugando, viste, a la antipolítica, al desgaste, al odio, a generar, viste, una falsa contradicción en el pueblo argentino, y eso después no sé cómo se administra, digamos, la verdad que es un nivel de irresponsabilidad supino. Por eso me parece que es muy importante que la política tenga siempre una actitud proactiva y los funcionarios políticos una actitud militante. Leandro, muchas gracias, un abrazo. Abrazo. Chao. Leandro Santoro, usted